Gracias al Señor porque usted tomó este tiempo, se esforzó para poder acompañarme y poder compartir y conocer un poco más de nuestra historia, que la verdad es muy rica y a veces no la profundizamos, nos cuesta a veces, se ve un libro de este grosor y nos da miedo, pero se puede ir leyendo de a poquito y vamos a ir aprendiendo. La parte que me toca a mí habla de la reforma magisterial, que voy a explicar por qué se llama así, y los bautistas en Inglaterra, la reforma en Inglaterra, los bautistas y la relación con las escrituras. Voy a hablar primero de un poco de los libros de los cuales saqué yo personalmente la información. La historia del cristianismo de Justo González, que es bien conocido, que es de Leon Macbeth, que también es de solo historia bautista, y también que es una publicación relativamente nueva de Tom Nettles, que son 3 tomos. Y nosotros como grupo ya adquirimos el primero, que está centrado justamente en esta parte de los bautistas en Inglaterra, que también muy buenos libros, y también le da un trasfondo bastante bueno con respecto a esta realidad, así que lo invito también a que lo puedan adquirir en alguna oportunidad. Vamos a hablar un poco del contexto, ya partir con lo que es la reforma en sí. Protestante. En este caso es muy difícil separar la historia bautista o la historia de la reforma también de un contexto. Siempre hay un contexto, hay una realidad social, cultural, etcétera, en la cual la reforma estaba en el periodo del Renacimiento principalmente, donde renació, floreció el gusto por la vida, el gusto por leer las fuentes de cada una de las corrientes de estudio, y también floreció el concepto de la relación del hombre con lo trascendente, que pasaba más allá de la vida del hombre aquí en la tierra. También en la zona más de Alemania ya había un problema también de descontento social y político que tenía el Imperio Alemán, donde había pasado por muchos problemas y ya estaba empezando a producirse una turbulencia, por lo menos en la parte social. Y por supuesto con los conflictos con Roma. Como nación ya, como les decía, Alemania ya tenía sus problemas y empezaron a encontrar insatisfacción con respecto al catolicismo. El Papa León X, que ahí lo ven en la imagen, necesitaba dinero para construir principalmente la Basílica de San Pedro, pero además tenía una deuda también, que era con un banquero. Sí, ahí tenían, parece, harta plata. Y se empezó a hacer lo que se conoce como las indulgencias, que nosotros podemos haber visto en películas, etcétera, donde la gente, monjes errantes, vendían el perdón de Dios, eso es, y le expendían un certificado a usted, ya donde le decían, depende, obviamente, que el perdón era del porte de su bolsillo, ¿ya? Y las principales, ¿qué es lo que empezó a suceder? Que las naciones europeas empezaron a ver esto ya no con un muy buen corazón. ¿Por qué? Porque se estaba fluyendo demasiados recursos de cada uno de estos países y obviamente esto no era agradable para ellos. Y obviamente llegaba a las arcas de Roma. Federico el Sabio de Sajonia prohibió las ventas en su territorio. Entonces fueron a la Universidad de Wittenberg a preguntarle a un profesor que qué opinaba de las indulgencias, que este profesor era ese caballero que está ahí, Martín Lutero. Y por supuesto él dijo, esto está mal, ¿ya? Y esto significó una de las estocadas más profundas que recibió el cristianismo de la época. Por supuesto, todo esto estos recursos eran para beneficio propio de Roma. ¿Qué hechos podemos ver en esa época? La publicación de las tesis, debates, luchas sociales y todo un contexto convulso también político, porque también obviamente esto tenía que ver con la realidad y como ya había un descontento con Roma, el momento que salió alguien y se empezó a enfrentar a esto, obviamente recibió el apoyo del pueblo. Lamentablemente después Lutero y sus seguidores, por supuesto, empezaron a tomar rumbos diferentes, también a veces debido a conflictos. Sin embargo, hay que ser claro de que Lutero en un principio no pretendía separarse necesariamente del catolicismo, sino que quería reformarlo. Uno de los distintivos más fundamentales del ala de la reforma magisterial, porque se llama magisterial, que eran Lutero, Calvino y Zwinglio, era que ellos concebían que la Iglesia tenía que estar relacionada con el Estado y ser promovida. Por eso se llama magisterial, porque tenía que ver con el magisterio. Sin embargo,
En Inglaterra vamos a ver que había también un grupo que se llamaban los puritanos, el cual tenía otra visión con respecto a la congregación y a la iglesia en sí. Por supuesto que todo este resumen es muy resumido, es muy breve, y en honor a la verdad obviamente no vamos a poder abarcar y al tiempo no vamos a poder abarcar todos los temas. Sin embargo, ya empezaron a aparecer los principios de la Reforma Protestante y estos llegaron a Inglaterra, donde nosotros creemos que el movimiento del puritanismo inglés es la fuente en la cual bebieron los bautistas, que es lo que nos importa también a nosotros. Los quiero llevar, eso sí, en un viaje al tiempo. Vamos a retroceder 200 años antes de la Reforma Protestante. John Wycliffe, la persona que ven a ustedes ahí, un teólogo inglés, enseñaba teología en Oxford. Estamos hablando del año 1300 y algo al 1384. Y él empezó a hacer varias cosas que para la época resultaron de reforma. Primero, empezó a traducir la Biblia al inglés, cosa de que, número uno, el inglés era el lenguaje del pueblo y no es como lo conocemos ahora, era casi un dialecto muy popular que lo desconoceríamos a lo mejor ahora si lo escucháramos el inglés de esa época. Y además empezó él a formar predicadores que se apoyaran solamente en la Biblia, lo cual también era un signo de reforma. Y también empezó a concebir y a predicar de hablar de que la iglesia se desligara del papado. Y por supuesto que puso las escrituras por sobre toda otra autoridad. En 1378 tradujo la Biblia, lo cual se considera también un hito en el lenguaje inglés, como lo fue también cuando Lutero tradujo la Biblia al alemán. Después, por supuesto, todo esto que estaba produciendo John Wycliffe fue condenado como enseñanzas heréticas en 1382. Gracias a Dios a él no fue martirizado, pero prácticamente lo dejaron en su parroquia donde él enseñaba, lo dejaron aislado, ¿ya? Como por así decirlo, un arresto domiciliario, pero en la parroquia. Y uno de sus escritos más destacados es uno que se llama De Ecclesia, o con respecto a la iglesia, donde él ya decía algo muy particular para la época. Decía que la iglesia era la comunidad de los escogidos o de los predestinados, que eso ya es un avance con respecto a los puntos reformados que nacieron posteriormente. Ahora nos vamos a devolver a la época de la Reforma cercana contemporáneo, que es William Tyndale. A lo mejor ustedes han escuchado de él, han visto, hay películas de dibujo animado de él muy bonitas que también pueden servir para enseñarle a nuestros pequeños. Él era estudiante de inglés, un estudiante inglés, estudiaba griego y latín, estudió en Oxford, justamente donde John Wycliffe también había enseñado y había compartido sus enseñanzas, por lo cual se cree que mucho de su influencia le llegó también a William Tyndale. Él después estuvo también en Cambridge y empezó con la traducción del Nuevo Testamento también al inglés. John Foxe, no sé si ustedes conocen un libro que se llama El Libro de los Mártires, es conocido ya. John Foxe leyó el Nuevo Testamento de Tyndale y dice que fue un cambio para él porque lo pudo leer también en inglés y transformó su vida. Uno de los detalles de Tyndale, él tuvo un diálogo con un sacerdote, también muchas veces sale figurado en las películas, donde un sacerdote empezaron a debatir con respecto a qué era más importante, la autoridad de la palabra o la autoridad del papado. Y este sacerdote le dijo, abro comillas, sería mejor estar sin la ley de Dios que sin la ley del Papa. Frustrado, Tyndale le dijo, desafío al Papa y todas sus leyes, y si Dios me permite, algún día haré posible que el hombre que maneja el arado en Inglaterra sepa más de la Escritura que el Papa mismo. Lo dijo enojado, especulo. Lo bueno es que este Nuevo Testamento también permitió que la gente común pudiera acceder a las Escrituras. Se basó en el Nuevo Testamento también de Erasmo. También, sin embargo, Tyndale empezó a buscar ayuda para poder hacer esta traducción en Inglaterra y publicarlo, y él comenta, percibí que no solamente en el palacio del obispo de Londres, sino que en toda Inglaterra no había lugar para tratar de traducir las Escrituras. O sea, obviamente le pegaron un portazo. Él después viajó a Colonia y empezó a contactarse con imprentas para hacer las placas. Acuérdense, nada de impresoras como conocemos ahora, sino que plaquitas armadas a mano, entintadas, con prensa. Imagínense. Y él logró contactarse con gente para que pudieran hacer el Nuevo Testamento. Sin embargo, fue muy perseguido. Varios
en muchas partes se perdieron de las placas que él iba armando, pudo rescatar algunas, y en 1526 logró imprimir 3.000 ejemplares. ¿Y cómo los ingresó a Inglaterra? Contrabandeado. Lo metía en tarro, en cajas, barriles, paquetes de ropa, harina, y de ahí nació un concepto que a lo mejor ustedes han escuchado del colportor. Ya, ahí nació. Porque lo que hacían era traficar trozos de la escritura en chaquetones, para que no se notaran, y después los vendían o los regalaban. Sin embargo, Tyndale fue traicionado, perdió muchos de los Nuevos Testamentos. De hecho, un falso comprador le compró un montón de Nuevos Testamentos solamente para quemarlos. Ahora, Tyndale no vio esto como una posición, sino que tomó todo ese dinero y imprimió más todavía de los que le habían quemado. Así que, bueno, como se dice, gloria a Dios. Sin embargo, en mayo de 1535 los enemigos de Tyndale lo capturaron y lo encarcelaron en Amberes, en Bélgica, y en 1536 lo ejecutaron. Ya, él fue ejecutado, lo ahorcaron y quemaron a este hermano. Sin embargo, hay unos detalles muy importantes en la traducción de Tyndale que ya empiezan a figurar como conceptos que nosotros hoy conocemos como bautistas. Primero, ocupó la palabra congregación en vez de iglesia, porque iglesia se asumía a esto, al templo. Entonces él dijo, no, hay que traducirlo más correctamente, estamos hablando de congregación. Otro punto era la palabra amor. ¿Por qué? Porque la palabra ágape en algunas traducciones se traducía como caridad. Todavía en algunas se puede encontrar. Pero el concepto que había en la mente de la época de caridad era que yo ayudaba al pobre y de esa manera me ganaba el favor de Dios y la salvación, por supuesto. ¿Ya? Entonces él lo cambió y colocó amor. Y también se cambió la palabra sacerdote por anciano, que es el símil de pastor. Hacer penitencia por arrepentirse, lo cual despojaba al clero de la autoridad de perdonarte, etcétera, o de entregarte la salvación. Y entonces en 1536 ya tenemos que con el trabajo de Tyndale y la distribución del Nuevo Testamento, ya la gente en Inglaterra empezó a reflexionar a partir de la palabra, de lo que leía. Y eso era la semilla que después produjo por lo menos 3 movimientos que nosotros conocemos: los bautistas, los congregacionalistas y los presbiterianos. Porque todos nacieron en ese contexto de Inglaterra y Escocia. ¿Ya? Ahora vamos a entrar un poco en detalle con respecto a Enrique VIII en Inglaterra. ¿Ya? Asumió el trono en 1509 y él empezó, Catalina de Aragón, que está ahí, ella se había casado con el hermano. El hermano falleció y después se iba a casar con él. Sin embargo, por tanto, bueno, aquí puede hacerse, hay hasta una serie de televisión con respecto a esto, puede mezclarse todo lo que sea de amoroso, emocional, etc. Él quería divorciarse de Catalina de Aragón, pero tenía un problema, ella era tía de Carlos V, que era, o sea, Carlos V decía que en su imperio no se escondía el sol. Entonces, también porque tenía problemas con aborto, no sé cuántos abortos tuvo Catalina de Aragón porque no podía darle un hijo, pero sobrevivió una niña que se llamaba María, que está ahí, bueno, ahí está ya más grande, que después se llamó María la Sanguinaria, y después vamos a hablar de ella. Ella quería casarse con otra mujer, por supuesto, o sea, él quería casarse con otra mujer con la cual ya tenía amoríos. Entonces habló con la persona que está ahí, que es Thomas Cranmer, que era el consejero del rey, y le dijo, preguntémoslas a las universidades qué hay de esto. Y casi todos le dijeron, sí, el matrimonio no es válido. Entonces dijo, ya, yo me voy a divorciar. El Papa le dijo que no. Enrique VIII le dijo, entonces yo no envío ningún fondo a Roma. No hay plata. Y él dijo, bueno, ya, vamos a conversar. Y logró que a Thomas Cranmer, él pasara de consejero a ser el arzobispo de Canterbury. O sea, la primera autoridad eclesiástica de Inglaterra. Sin embargo, esto no significa que Enrique VIII apoyara a los protestantes, ¿ya? De hecho, él escribió en contra de Martín Lutero y León X le dio un título de defensor de la fe, ¿ya? Pero las ideas luteranas y todo lo que había sucedido con Tyndale ya se había, y Wycliffe se había distribuido por el país. Y obviamente que Thomas Cranmer sí, él pensaba y quería una iglesia que estuviera con una teología reformada, pero con autoridad real.
La ruptura definitiva se produjo en 1534 con el Acta de la Supremacía, cuando el Parlamento, siguiendo los deseos del rey, promulgó una serie de leyes prohibiendo el pago de contribuciones a Roma y declarando que el matrimonio de Enrique con Catalina no era válido. Por lo tanto, María quedaba desheredada, no podía asumir el trono, ¿ya? Y Enrique VIII sería la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, y todo el que se le ocurriera decir que eso estaba mal se iba para el otro patio. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, todavía no podemos hablar de una iglesia ya ordenada, establecida, con todo un set de doctrinas, porque todo esto era un tiempo de mucha convulsión, por lo tanto estaba en constante cambio y con los deseos de ser reformada, de poder avanzar a un culto más con principios protestantes reformados. Entonces Enrique VIII después se casa con Ana Bolena y obviamente deja a Catalina, y ella con este matrimonio tuvo solo una hija que se llama Isabel, ¿ya? Ana Bolena después fue acusada de adulterio, fue ejecutada y quedó esta chica con el rey. Después Enrique VIII se casa con Jane Seymour, la cual le da un hijo varón que después a la postre se llamaría Eduardo VI. Ella falleció. Luego tenemos una sucesión de esposas, Ana de Cleves, que con ella, de hecho, la desechó, no siguió el matrimonio. Después Catherine Howard, que era conservadora, y ahí tuvieron algunos problemas con los que tenían principios ya protestantes, porque ella era católica. Y después Catherine Parr, que fue la última esposa y que le sobrevivió a Enrique VIII, ella sí era más partidaria de la reforma. Durante todo este tiempo, unas veces con el apoyo, otras veces sin el apoyo, las ideas reformadas se habían ido posesionando del país. Cranmer había hecho traducir la Biblia al inglés y por mandato real se puso una Biblia en cada iglesia, donde todos la pudieran leer. Entonces la gente podía acceder y hablar con la Biblia en mano de lo que creían y por qué los principios de la reforma se tenían que aplicar en Inglaterra. Ahora damos paso al hijo. Bueno, Enrique VIII falleció y asumió su hijo Eduardo VI. Bueno, se dice, entre paréntesis, que tal vez muchos de los problemas que tuvo con tener hijo Enrique VIII fue debido a que él tenía, por la promiscuidad que tenía enfermedades venéreas y se lo transmitía a las mujeres, ¿ya? Y por eso tuvieron muchos abortos sus esposas y por eso sobrevivieron tan poquitos niños. Puede que hayan habido un par más de niños que a lo mejor no están reconocidos históricamente, pero por la promiscuidad de este hombre, pero por lo menos está que es Eduardo VI, que era un chico muy enfermizo. Él fue custodiado por su tío, Edward Seymour, que era un duque. Duró 3 años su gobierno y él, junto con su tío, empezaron a promover los principios de la reforma. Por ejemplo, la gente empezó a participar de la Santa Cena con ambas especies, es decir, con pan y con vino. Se permitió que los pastores o los sacerdotes de esa época se casaran, se quitaron las imágenes de las iglesias de la opulencia. Y también se hizo el libro de la oración común, lo cual permitió que hubiera un culto en el idioma inglés. Al mismo tiempo, por todo lo turbulento que hubo antes, muchos se fueron, ¿ya? Regresaron al país muchas personas que se habían exiliado por cuestiones religiosas y que ahora traían ideas teológicas procedentes del continente, en su mayoría calvinista o zwingliana, de las cuales bebieron también los primeros bautistas de Inglaterra, para sus bases eclesiológicas, o sea, de la iglesia y sus doctrinas. Los jefes del partido reformador, que se inclinaban cada vez hacia una iglesia con teología reformada, tenían amplias razones para esperar que su causa triunfaría sin mayor oposición, pero asumió María Tudor, ¿ya? Porque murió este chico, Eduardo VI solamente duró 3 años, y pasó a ella, que era la hija de Enrique VIII, con su primer matrimonio, Catalina de Aragón. Ella era católica tanto por convicción como por también política, pero ella había sido deshonrada por gente que tenía otra convicción, que era más reformada. Entonces ya tenía un poco, como se dice, de bronca contra los que tenían esta teología reformada, y se rodeó de obispos conservadores para poder empezar a impulsar el volver a la antigua fe, al catolicismo.
Se casó con Felipe de España, lo cual le dio más poder, pero el cambio lo empezó a hacer de a poquito. Pero cuando ya vio que tenía poder, influencia, un marido poderoso, en 1554 se decretó que Inglaterra volvía al papado, ¿ya? Pero tuvo que echar abajo todo lo otro que habían hecho Eduardo VI y Enrique VIII. Lo tuvieron que deshacer obviamente con otras leyes para abrogar todo lo que se había podido avanzar. Pero después obviamente se dio paso a la represión y la persecución abierta contra todos aquellos que tuvieran una fe protestante reformada. Se dice que en el periodo de María Estuardo por lo menos está datado por lo menos 300 personas quemadas, ¿ya? Y muchos otros que fueron echados, murieron botados en las cárceles, y se le dio este nombre de Bloody Mary o María la Sanguinaria, ¿ya? Y el martirio más destacado, por supuesto con cierta rechazo con respecto a eso, fue el arzobispo Cranmer, que también lo trataron de obligar de que se retractara y lo hicieron contemplar cómo mataban a sus dos mejores amigos que también eran pastores, que se llamaban Latimer y Ridley. Aunque por lo pronto el poder estaba en manos de los católicos que se esforzaban por ahogar el movimiento protestante, ya no cabía duda de que éste había echado raíces en el país y sería muy difícil extirparlos. Y ahora asumió después de María, que murió gracias a Dios, en 1558, y asumió Isabel I. Entre paréntesis, hay películas donde pueden ayudar un poco con respecto a entender esta historia. Obviamente que tiene su cuota de teleserie, pero son buenas. Hay una que se llama La Reina Virgen, hay una de las hermanas Bolena también, que se puede encontrar en Netflix, creo que está, y ayudan un poco a entender un poco más. Ella nunca se casó, por eso lo pusieron así, era hija de Ana Bolena, y de igual modo también ella tenía una inclinación más hacia los protestantes. Pero ella empezó a hacer unas prácticas más uniformes, es decir, tratar de hacer un culto en el cual el reino quedara unido, pero que todos pudieran participar. De hecho, muchos le decían que era una vía media, ¿ya? Donde ni los católicos muy fanáticos, ni los protestantes muy fanáticos, eso a lo mejor no les iba a gustar, pero que ojalá la mayor cantidad del pueblo participara de los cultos, ¿ya? Se hicieron más prácticas para que la gente pudiera entender el culto, participar, etc. Y sin embargo, desde fuera de Inglaterra, los jefes católicos exiliados llamaban hereje Isabel y esperaban que María Estuardo asumiera la corona. Al mismo tiempo, muchos regresaban clandestinamente a Inglaterra, católicos, me refiero a sacerdotes o seminaristas, para poder hacer reuniones católicas en secreto, ¿ya? Muchos de los implicados en diversas conspiraciones contra la reina fueron capturados y ejecutados, y a la postre Isabel aceptó el consejo de sus consejeros, de sus allegados, y ordenó que María Estuardo, que era prima de ella, la matara. En total, sin embargo, ahora uno dice, María la Sanguinaria dicen que mató muchos, pero los católicos que murieron con Isabel fueron casi los mismos, la misma cantidad, pero lo que pasa es que Isabel gobernó casi 50 años, mientras que María había gobernado muy poco y había matado casi mucha más gente. Bien, ahora uno dice, ¿qué tiene que ver todo esto con los bautistas? ¿Por qué tanto entramado? ¿Por qué? Porque todo esto, ¿qué es lo principal? Que se empezó a manifestar que la Biblia estaba en el acceso de la gente y pudieron empezar a reflexionar a partir de la palabra y no de lo que decían las autoridades. Y entre eso estaban las semillas de los que después nosotros vamos conociendo como bautistas. Y también, como les decía delante, los presbiterianos y los congregacionalistas. En todo esto confluyen historiadores como Leon Macbeth, Tom Nettles, y a lo mejor un libro que muchos de ustedes tienen acá, el libro de Justo Anderson, La historia de los bautistas. Todos coinciden con que la fuerza del desarrollo de los bautistas se debe a los bautistas de Inglaterra, que eran descendientes de los puritanos. ¿Por qué? Por la fuerza de la reflexión teológica, ¿ya? Estos puritanos no necesariamente, eso sí, querían romper con la iglesia de Inglaterra, sino que también reformarla. Habían algunos que decían, no, esto hay que separarse y armar otro, y otros que decían, no, mantengámonos un poco alejados, pero sigamos con el diálogo. Entonces, en 1603, Isabel muere sin hijos y asume el hijo de María Estuardo, la que ella había mandado matar, que se llama, lo puede encontrar a veces en la literatura como Jaime, como James, como Jacobo, ¿ya? Él estaba en Escocia y asumió en Inglaterra.
pero obviamente como era de allá, le costó un poco ingresar a que fuera aceptado por los ingleses en su totalidad. Fomentando la oposición a la corona por parte de aquellos protestantes que pensaban que la reforma no había sido suficientemente lejos y que ello se debía en buena medida a la política de los reyes y sus consejeros. Estos protestantes radicales no estaban organizados en un solo grupo, por lo que es difícil describirlos con exactitud. Sin embargo, se les dio un nombre de puritanos, porque insistían en la necesidad de regresar a la religión pura bíblica. Aunque no todos concordaban en detalles, por lo general, ellos lo que buscaban era volver a un culto tradicional que la Iglesia de Inglaterra había dejado de lado. Me refiero tradicional como lo veían en la Escritura. Al mismo tiempo, los puritanos insistían en la necesidad de llevar una vida sobria, según los mandatos bíblicos. Su oposición a buena parte del culto oficial tenía que ver con la pompa que era parte de él, ¿ya? Pues para ellos todo lujo o ostentación debía ser rechazado. Muchos insistían en la necesidad de guardar el día del Señor, dedicándolo exclusivamente a los ejercicios religiosos y a la práctica de la caridad. Sin embargo, hay que decir algo. Los puritanos, a veces hay un concepto de estos tipos como de negro, con un gorro puntudo, todos de negro, las mujeres como muy amargadas, tristes, como que el concepto puritano es alguien que sabe que en otro lugar hay alguien que lo está pasando bien y le tengo mala, por eso, ¿ya? No quiero que lo pase bien, no, eso es falso, es muy falso. Era gente muy alegre, se juntaban para el Día del Señor, etcétera, alababan, no estaban vestidos todos de negro, tenían vestimentas de todos lados. De hecho, entre paréntesis, un cagüín, como se podría decir. Los puritanos que salieron de Inglaterra y que después se fueron a Estados Unidos, el primer embarque que pidieron, dentro de lo que más pidieron fue cerveza, ¿ya? Entonces eso te echa abajo ese concepto de que los puritanos eran gente como que todo era malo, todo era del demonio. A la larga eso se transformó después en una deformación. Que también hay películas donde la puede ver, si no me equivoco, una se llama La Letra Escarlata. Creo que tiene que ver como ya con la debacle del puritanismo, donde al final era todos son malos menos yo y por lo tanto se tienen que morir. Pero la vida que tenían era totalmente contrario a lo que creían. No estos, ¿ya? Era gente alegre. Entonces muchos de los puritanos se oponían al episcopado, diciendo que los obispos, al menos como existían, era una invención. Otros decían que había diversos modos de gobernar la iglesia. Algunos también proponían que las iglesias fueran gobernadas por medio de presbiterios o ancianos o tener más de un pastor en cada una de las congregaciones. Y otros decían de que afirmaban la independencia de cada congregación y le pusieron independientes. Estos últimos, habían entre quienes creían que el bautismo debía reservarse solo para los adultos y por tanto recibieron el nombre de bautistas. Aunque todos estos grupos no concordaban entre sí, por lo general se inspiraban en las ideas de Calvino, Zwinglio y los otros reformadores. Sin embargo, todo lo que había impulsado Isabel costó que avanzara, se volvió a la pompa, a todo lo que se hacía antes, y muchos empezaron nuevamente a criticar los puritanos que parecía que querían volver a las costumbres romanas. James trató de seguir una política religiosa semejante a la de Isabel, pero los católicos eran vistos como personas leales al Papa, por lo tanto eran como posibles traidores, pero tenía concesiones con ellos también. Pero el rey sabía que no podía abandonar de la noche a la mañana el gobierno episcopal, porque también significaba una red de apoyo, donde también se promovían sus ideas. Entonces cada vez más empezó la pugna entre los oficiales de la iglesia y los puritanos. Muchos de los puritanos, como les decía antes, se separaron, decían que no se podía purificar la iglesia de Inglaterra, por lo tanto había que separarse, y algunos, sin embargo, se mantenían con una conexión. De esto empezaron a decir, como les decía antes ahí, alegatos de vuelta al catolicismo por el culto, pedían revisar las prácticas del culto y era un grupo muy diverso, ¿ya? Hay un detalle, eso sí, que ya a esta altura podemos empezar a ver el desarrollo de iglesias que estaban separadas y que empezaban a tener prácticas que nosotros podemos conocer ahora como bautistas. Entre esas estaba Brown y la iglesia pionera de 1581, Francis Johnson y la iglesia antigua de 1592, John Robinson y la iglesia peregrina de 1606, Henry Jacob y la iglesia JLJ de 1616, considerada la primera iglesia bautista particular o con teología reformada.
Sin embargo, no podemos hablar, si nosotros pudiéramos tomar el auto del doctor Brown y viajar hasta allá, no vamos a encontrar uno así que uno diga, oye, esto ya es bautista como lo conocemos nosotros. No, o sea, imagínense toda la turbulencia política, social que había, pero ya empezaba a formarse, ¿ya? Los separatistas tomaban la Biblia seriamente y estaban determinados en ordenar sus vidas con sus enseñanzas. Insistieron en que la iglesia debía ser constituida por personas creyentes, confesantes. Rechazaban el episcopado, adoptaron la forma congregacional o la forma de presbiterio, favorecieron el culto simple, sin depender de ayudas escritas. Sin embargo, aún en ese tiempo no se profundizaba el asunto del bautismo de creyentes por inmersión como nosotros conocemos ahora. Era una mezcla, a veces se echaba agua, etc. Y también ya se empezó a desarrollar lo que es conocido como las libertades religiosas, se estaban dando los primeros pasos. Y vamos a ver dos corrientes que nacieron en esa época, los bautistas generales. ¿Por qué los puse primero? Porque ellos nacieron primero en el tiempo, ¿ya? Fue el grupo más antiguo y de tendencia arminiana de la fe bautista de Inglaterra. Cuando hablamos de arminianismo, hablamos de la corriente teológica nacida en Holanda, de la mano de Jacobo Arminio y sus seguidores alrededor del 1600. Esta línea teológica era opuesta a la reformada calvinista. Los separatistas que tuvieron contacto con esta línea en el continente, junto con la influencia anabaptista, y que luego regresaron a Inglaterra, postulaban que el hombre tiene la libertad de elegir o rechazar a Cristo, ya que Dios le da una gracia preveniente a todo el mundo y todo el mundo tiene el potencial de ser salvo, ¿ya? Pero que también es posible que el hombre abandone la fe, caiga de la gracia y se pierda. Algunos, sin embargo, en la medida en que fue avanzando este movimiento de bautistas generales, empezaron a postular la salvación universal, o sea, que nadie se iba a perder. También consideraban que todas las iglesias locales de esta visión eran una sola iglesia, o sea, le daban más poder a las asociaciones de iglesias, daban mayor autoridad a estas, y este grupo empezó a practicar el bautismo de creyentes previa profesión de fe. También algunos empezaron a buscar descendientes de los apóstoles para ser bautizados por ellos, ya como una teoría del sucesionismo de bautismo. Y utilizaban, como decía antes, la infusión para el bautismo. Muchos cayeron, sin embargo, en herejías como el unitarismo, o sea, negaron la Trinidad, el pecado original, que el creyente es imputado de la justicia de Cristo por la fe, y la encarnación de Cristo al final también era como parecido a un docetismo, o sea que era aparente la humanidad de Cristo, no era real. Se aislaron y empezaron también a practicar una especie como de comunismo. ¿En qué sentido? Criticaban la propiedad privada del otro. Tú no podías tener propiedad privada, tú tenías que compartirlo todo, lo cual a la larga produjo que casi desaparecieran de Inglaterra este movimiento bautista, ¿ya? El otro eran los bautistas particulares, que tenían una influencia más reformada en su teología. Sin embargo, no es una división de los bautistas generales, no es que hayan salido de ahí. Este grupo nació como alrededor de 40 a 45 años posterior. También fueron parte de los ingleses separatistas que fueron al continente. Una parte se fue al continente, bebió de la teología reformada que había en el continente y volvieron a Inglaterra. Otros, los que se quedaron en Inglaterra, recibieron la formación también teológica del lugar, pero que confluía con esto. ¿Por qué? Porque siempre se contrabandeó teología en toda Europa y también llegó a Inglaterra. Algunos de los puntos que tienen en común con la teología de la Reforma son la expiación particular, es decir, que Cristo murió específicamente por sus escogidos. Creían en la seguridad de la salvación. Sostenían una eclesiología con gobierno de ancianos, es decir, que hubiera más de un pastor en cada congregación, idealmente, ¿ya? Y una independencia o separación de iglesia y Estado. El desarrollo de las doctrinas que hoy conocemos en nuestra denominación como la posición fundamental de las Escrituras, gobierno congregacional, membresía, bautismo de creyentes confesantes, entre otras, se la debemos en parte a este grupo bautista inglés, porque ellos desarrollaron declaraciones de fe cada vez más detalladas y exponían sus creencias en debates públicos, haciendo de que su reflexión fuera cada vez más profunda. Es destacable la Confesión de Fe de 1689, que usted la puede descargar gratuitamente por internet, donde se ve un desarrollo robusto de las doctrinas que hoy conocemos. ¿Me quedan 10? Amén. Y también muchas de estas doctrinas fueron las que después llegaron a Estados Unidos por los peregrinos y son los que después desarrollaron la convención bautista, etcétera, que prácticamente nosotros somos herederos de eso.
y ellos fueron con estas convicciones reformadas. También no se contentaban, al igual que los puritanos, con lo que había logrado la Reforma en el continente, querían dar un paso más allá, dejar de lado la relación magisterial y empezar a sacar sus conclusiones de las Escrituras, y no desde los eruditos de la época, sino del consenso de todos los creyentes, dando énfasis a la congregación local por sobre las asociaciones. El rol central de las Escrituras. La Reforma protestante en sus orígenes fue una revolución que llevó la Biblia otra vez al centro de la iglesia. La gente, cuando antes iba a la iglesia, escuchaba o recibía ¿cómo se podría decir? Iban a escuchar una homilía, una presentación de palabras, con pompa, con figuras. Pero cuando sucedió todo esto, empezaron a recibir la palabra de Dios. Eso fue lo que sucedió. El altar donde se hacía toda la pompa fue desplazado por eso que está ahí. Y lo que se ponía arriba era un libro con el cual se predicaba. Resuenan las palabras de Lutero, que pedía ser convencido por la razón o la lógica, por la palabra de Dios. Sola Escritura, la Biblia por sobre todo libro. Los otros libros sirven y ayudan, pero la Biblia no tiene rival en el cuadrilátero. ¿Seguimos haciendo esto hoy, nosotros como bautistas? ¿Seguimos creyendo que la Biblia tiene el suficiente poder y autoridad para alimentar a su pueblo, convertir los corazones, o necesitamos ponerle aderezos para que sea más entretenida, más posmoderna o relevante? ¿Tenemos que hacer la cena del Señor con cosas más modernas, papas fritas, la Coca-Cola, para que lleguen los que no creen? La confianza en las Escrituras se está desplazando poco a poco. Ya hay personas que están enseñando que acontecimientos de la Biblia tal vez no son reales. Nunca ocurrieron esos hechos. O si es que siquiera las personas del Antiguo Testamento existieron. Por el contrario, el mismo Señor Jesucristo da por hecho su existencia. Como Noé, Daniel, Moisés. E incluso les da autoridad. Si es así, lo primero, y si Jesús es más que un simple humano y sabía que esas Escrituras y personas no fueron reales, ¿será un Salvador digno de nuestra confianza? Siempre vamos a estar en este desafío, no solo como denominación bautista, sino como cristianos en general. Entonces, como resumen, la Biblia siendo esparcida por Inglaterra, donde los cristianos la pudieron leer. De hecho, John Howard Shakespeare, no sé si tendrá que ver con Shakespeare, en el 1800 dijo: el gran descubrimiento de esta época no es el Nuevo Mundo, sino un libro. John Wycliffe, William Tyndale, Miles Coverdale, la gran Biblia inglesa, incluso la King James, que era de uno de los hijos que estábamos viendo ahí, descendiente de la línea de reyes del lugar, apareció en medio de los comienzos bautistas. Incluso haciendo un vistazo rápido por las publicaciones bautistas de la época, encontramos unánimemente que extraían sus enseñanzas directamente de las Escrituras. El Peregrino de John Bunyan da testimonio hasta el día de hoy de esa realidad. Otros recursos o autoridades pudieron ayudar en su desarrollo, pero los bautistas nunca se dejaron llevar por estas ayudas de manera ciega. Siempre buscaron ver si las Escrituras decían así. Amén.